En la mansión más grande del barrio, donde los jardines parecían postales y los coches de lujo dormían alineados como estatuas, había un ruido que nadie lograba oír, el silencio de una vida desvanecida. Esa casa, impecable en todas sus formas, guardaba una ausencia que el dinero no conseguía tapar. Nadie escuchaba la voz que alguna vez llenó sus habitaciones, hasta que las cámaras hablaron. Adriano regresó una tarde cualquiera, o eso creyó. Bajó de su coche con la costumbre de quien cree que todo sigue igual. La entrada lo recibió con la misma piedra pulida, las mismas farolas y el portón automático que se abría ante su presencia como si fuera un cortejo. Dentro, sin embargo, la casa parecía en pausa, un taconeo de sirena lejana, la televisión en un volumen que apenas respiraba y una taza de té fría sobre la mesa del salón, sin tocar desde la mañana. Adriano tocó la taza con la yema del dedo y sintió más que frío, una presencia que se había ido sin explicación. Era imprescindible para entender lo que iba a suceder, recordar ciertos nombres y un tiempo que se rompió. Dona Elvira, la matriarca, había sido el centro de aquella familia durante décadas. Una mujer de mirada clara, con manos de tocar la tierra y costumbres que había enseñado como herencia. Elena, la esposa que Adriano había perdido años atrás, dejó una ausencia profunda. Su muerte fue el primer quiebre, la grieta por donde entró la nueva dinámica. El hijo de Adriano, un hombre joven, criado entre privilegios, se casó con Bianca, una mujer que aprendió a moverse como pez en el estanque dorado de la casa. Y Nina, la empleada de siempre, conocía cada secreto de las cortinas y cada tinte de la estancia. Ella fue quien primero sintió que algo no encajaba. Al principio fueron pequeñas cosas, un mantel cambiado por otro que nadie recordaba haber puesto, cuadros reacomodados hasta borrarle la memoria a la pared, la bisagra de un armario que chirriaba bajo llave cuando antes giraba libre. Errores que cabeaban en la lógica hasta volverse patrones. Nina, que había servido a la familia durante más de 10 años, comenzó a anotar mentalmente esas repeticiones. Sabía cuando dona Elvira solía salir al jardín a media tarde, cómo bebía su té con una cucharita temblorosa y cómo le gustaba pasar las mañanas entre las macetas. De repente, esas horas se vaciaron. Bianca entró a la casa como quien arregla un mueble, con precisión, con manos que ajustan, con palabras que convencen de que todo cambio es para mejor. Era sutil. Proponía dietas más adecuadas, reorganizaba los fármacos en un estuche que ella misma guardaba, limitaba las visitas con excusas de tranquilidad y seguridad. Lo hacía con una voz suave, con un razonamiento que, contado por ella, parecía responsable. Tu madre necesita menos estimulaciones. Es mejor no incomodarla con muchas visitas. Yo me encargo de todo y así tú puedes concentrarte. Eran frases que protegían a Adriano de la sensación de culpa y que, de paso, le quitaban a la anciana la posibilidad de decidir. Adriano vivía pegado a un calendario de negocios, vuelos y reuniones que devoraban días y noches. El trabajo, la expansión, los contratos que firmaban cifras que a otros les hubieran parecido imposibles. Todo eso lo mantenía lejos. Siempre había una excusa, un viaje que alargaba, una llamada que llegaba tarde, un proyecto que requería entrega inmediata. La culpa, sin embargo, le seguía como una sombra. Elena había muerto unos años atrás y él, adicto a la productividad, creyó que la fidelidad filial se medía en detalles llenos de logros. Pagar la mejor clínica, renovar la casa, contratar servicios. No comprendió que la verdadera presencia no se compra. Nina intentó hablar con él en un momento de honestidad y cansancio. Fue un encuentro breve en la cochera, con los autos relucientes como espejos que no devolvían una imagen cálida. Señor Adriano,
dijo ella, intentando modular la voz para no sonar acusadora, solo para abrir una puerta. Su madre no está comiendo bien. Se queda en el cuarto de servicio más tiempo del que debería. A veces la veo sentada mirando la pared. Y las pastillas, no sé si siempre toma las que le corresponden. Adriano escuchó, movió la cabeza y la respuesta fue la que siempre había aprendido en la empresa. Lo arreglo, confío en ti, Nina. Hablaré con Bianca. Le prometió que revisaría todo al volver de su viaje. Nina salió de allí con los hombros tensos, sabiendo que una promesa en manos de un hombre con miles de compromisos era frágil. La forma en que Bianca se acostumbró al control tenía dos dimensiones, la pública y la privada. En público era la nuera modelo, sonriente en cenas, diligente con los proveedores, impecable con las visitas al médico. En privado, ejercía una autoridad que se disfrazaba con amor. Llamaba a las llamadas reglas y a las prohibiciones medidas de protección. Puso candados en armarios que nadie notó al principio, cambió el horario de las visitas de la familia, reorganizó la rutina de la anciana con el argumento de hacerla más cómoda. Así, lentamente, la voz de dona Elvira dejó de sí de la que marcaba los pasos en la casa y pasó a ser un murmullo que nadie traducía. Hubo otros indicios menores que a cualquiera con ojos atentos le hubieran parecido preocupantes. Una vez, Nina encontró un abrigo en el piso del pasillo con un olor que no identificó. Otra vez, una bandeja con comida intacta en la mesa de la cocina, como si la mano de quien la habría de tomar hubiera decidido quedarse inmóvil. Una nota en la agenda, escrita con letra temblorosa de alguien que la vio desde lejos. No te preocupes por mamá, yo lo tengo todo bajo control. Nadie la firmaba con amor. Era más bien una marca de dominio. Adriano recibió esas señales como arrecifes que rozaban la nave de su conciencia. Pero entre la prisa y la incredulidad, priorizó la explicación más conveniente: el cansancio de la edad, la confusión natural, el esfuerzo de la casa por mantener cierta calma. ¿Qué hijo no confía en la pareja de su propio hijo? ¿Qué empresario no acepta la versión que mejor preserva la estabilidad familiar? La ambigüedad fue su refugio. La noche en que decidió que ya no bastaban las palabras, no fue una decisión dramática tomada por ira, sino una resolución práctica: instalar cámaras. No lo hizo con la intención de espiar sin causa, sino para verificar, para tener prueba de lo que a veces la memoria tergiversa cuando el cuerpo no está. Pensó en simples cámaras domésticas, discretas, que reportaran a su teléfono. No fue una idea revolucionaria. Muchas familias con recursos las usan para tener seguridad. Lo que no previó Adriano fue que su propia casa le iba a devolver una verdad que no habría querido enfrentar. Antes de ordenar todo, habló con Nina otra vez, esta vez con más atención que la que le había dedicado en la cochera. Le contó el plan. Colocaré cámaras en pasillos y en la puerta del sótano, apenas unas para verificar que todo esté bien. No quiero irrumpir, solo saber. Nina aceptó con alivio y con cierto temor. Decía sí porque sabía que alguien por fin la escuchaba, pero temía por lo que las imágenes pudieran mostrar. ¿Qué se hace con la evidencia cuando muestra a quienes uno ama cometiendo una traición? La instalación fue sencilla. Adriano coordinó desde la ciudad, habló con un técnico que colocó puntos de vista estratégicos: entrada al sótano, pasillo hacia el cuarto de servicio, el umbral principal. No se trataron cámaras que penetraran la intimidad, sino ojos que recogieran movimiento en espacios comunes. Una primera noche de monitoreo, Adriano lo hizo con la distancia que dan los aviones, conectado desde un cuarto de hotel, mirando la pantalla como quien repasa un tablero de control. Vio a Bianca caminar con pasos medidos, vio a Nina hacer lo suyo con manos expertas, vio a la casa respirar.
Todo parecía normal, ordenado, con esa calma aséptica que envuelve a los lugares donde las decisiones se toman por decreto. Pasaron 2 semanas con pequeñas anomalías. Un pase de señora mayor que se quedó en la cocina más tiempo de lo habitual. Una puerta al sótano que se cerraba con mayor frecuencia. Esa noche, el registro mostró algo que Adriano no esperaba. Era tarde, la pantalla dividida en cuadrantes, el pasillo, la entrada al sótano, la sala de estar. En la imagen en blanco y negro, la figura de Bianca se movía hacia el sótano con una determinación que en tiempo real parecía banal. Lo que lo detuvo fue el segundo punto de vista, la cámara del pasillo que captó el rostro de alguien a mitad de la escalera. Una silueta pequeña, un frío que se clavó en el pecho de Adriano. No quería creerlo, y por eso le dio play otra vez. Vio a Bianca bajar las escaleras con una bolsa en la mano, una bolsa que podía ser pañales, medicinas, cualquier cosa, y detrás, una sombra tambaleante que avanzaba con lentitud. La cámara en el sótano, con su ángulo extraño, mostró una puerta entreabierta y algo que se ajustaba, un movimiento a ras del suelo que no quiso detallar. La imagen no era nítida. La codicia no necesitaba detalles, solo la certeza. Allí, en un cuarto que antes era de almacén, alguna forma de la vida de dona Elvira estaba contenida. Adriano sintió que todo se le venía encima, la culpa por los viajes, la sospecha de que su ausencia había sido aprovechada, la sensación de haber vendido su tiempo por un contrato. Vio en la pantalla el rostro de su madre cuando, por un instante, la cámara la alcanzó. Su expresión no era de ira, ni de resistencia feroz. Era la de alguien que había sido recluida a una espera con rostro diario. El retrato de una mujer que no exigía, que había perdido el hábito de pedir. No fue una única prueba la que lo hizo levantarse de la cama del hotel con las manos temblando, sino una concatenación de imágenes. Bianca entrando al sótano con determinación, la puerta cerrándose detrás de ella, la sombra de una figura que parecía movida por dificultad. Adicionalmente, un fragmento que no podía ignorar. En 2 noches distintas, la cámara mostró un objeto que se fijaba a la estructura del cuarto, algo que limitaba la movilidad. La palabra encadenada apareció en su mente como una traducción inmediata de lo que veía, aunque la imagen no ofrecía el morbo, solo la evidencia fría. Era suficiente para entender que su madre estaba siendo mantenida en un espacio no destinado a ella y atada a una imposición. Su primer impulso fue no creer. El segundo, llamar a su padre, si es que aún estuviera, o a algún pariente. Pero la familia estaba fragmentada, las conversaciones por teléfono habían ido perdiendo profundidad y la sinceridad. Entonces pensó en bajar esa misma noche, cerrar el portátil, comprar un billete y entrar a su propia casa como quien entra a reclamar un lugar que nunca debió perder. Antes de salir, volvió a revisar las grabaciones una vez más, en busca de algo que confirmara que no estaba interpretando un montaje. El fragmento que lo quebró del todo fue corto, apenas unas respiraciones en cuadro. La cámara del sótano, desde una esquina oscura, captó a Bianca empujando suavemente a una mujer cuyas manos parecían flojas, sin fuerza. La anciana, que al principio se erguía con la costumbre de quien ha sido dueña de una casa, tuvo un ademán que combinaba sometimiento y fatiga. Fue suficiente. Adriano sintió la garganta apretarse, sus dedos se aflojaron sobre el ratón y por primera vez en años, la distancia se transformó en urgencia. Ese mismo día tomó el primer vuelo de regreso. Lo hizo sin anunciarlo a nadie. La notificación de su llegada fue el golpe seco de la tarjeta de embarque. En el aeropuerto, mientras esperaba, meditó en todas las excusas que había tenido para no volver. Reuniones, juntas, comités. Las repitió como si fueran monedas vacías.
Se dijo a sí mismo que lo haría diferente, confrontaría, pediría explicaciones, sacaría a su madre de allí si fuese necesario. Pero en el vértigo no pensó en cómo sería la confrontación, ni en lo que las palabras podían hacer. Nina lo recibió en la puerta como quien recibe a alguien que trae luz. Sus ojos estaban más cansados de lo que recordaba, y en su semblante había la mezcla de alivio y miedo. «Su señor», fue lo que dijo sin rodeos. No fue necesidad de ceremonias. La casa lo reconoció y lo dejó caminar por sus pasillos como si recuperara el derecho a decidir quién podía caminar por sus habitaciones. La sala estaba en penumbra. Bianca no estaba presente. El silencio estaba cargado de preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. Adriano subió las escaleras como quien trepa hacia un sitio donde una verdad lo espera. En su pecho, la culpa ardía como una certeza antigua. Recordó a Elena las risas que habían compartido, la cadencia de su voz en los pequeños rituales familiares. Pensó en el hijo, el nieto de dona Elvira, y en cómo la sucesión de vidas había llevado a que un hogar se convirtiera en una serie de compartimentos cerrados. Al final del pasillo, la puerta del sótano permanecía cerrada, como tantas otras veces, pero con una diferencia. No parecía una puerta más del hogar. Era el umbral hacia algo que le robaba sentido a su ausencia. Llamó suavemente. Nadie respondió. Empujó y la resistencia fue leve, una fricción que se rompió con un suspiro. Abrió la puerta y una escalera entera se desplegó hacia abajo como un descenso al silencio. El sótano era un lugar que antes había servido para trastos viejos, herramientas y cajas. Esa noche, sin embargo, olía a desuso y a tinieblas. Al fondo, descubrió una pequeña habitación improvisada, con una cama, una lámpara dada vuelta y una silla. Dona Elvira estaba allí. No estaba herida de manera grotesca. Su postura era la de alguien que había aceptado la espera. Adriano se acercó, y al verla, todo su cuerpo se derrumbó en un acumulado de reproches y ternura. La miró con la urgencia de quien reclama respuestas y, a la vez, con el miedo de que la verdad fuera demasiado enorme para ser pronunciada en pocas palabras. Antes de que pudiera decir algo, Nina apareció en el umbral con la mirada encendida. No dijo nada, solo sostuvo a dona Elvira, la tocó con ternura y señaló al costado del colchón. Había un resto de cadenas que, sin ser grotescas, mostraban un arreglo rudimentario para limitar la movilidad. No había dramatismo en su presentación, solo la constatación de lo que era. El silencio se cargó de una pregunta mayor. ¿Cómo se había llegado hasta allí? Bianca llegó unos minutos después, con la cara compuesta y una voz que intentó suavizar la urgencia del momento con razones técnicas. «Era mejor así», dijo. «No quería que se lastimara. El médico recomendó mantenerla en reposo. Yo solo hacía lo necesario». Sus palabras sonaban a explicación, a construcción de una lógica que buscaba justificar lo injustificable. Adriano la miró como si de pronto viera una figura distinta bajo la luz. No una villana de película, sino alguien que había escalado la escalera del control a paso firme, convencida de su derecho de decidir por otros. Lo que sigue no necesita ser narrado ahora. Lo que importa en este tramo es el instante en que Adriano entendió que el silencio de esa casa llevaba tiempo gestando algo más oscuro que la simple soledad de la vejez. Entendió que su ausencia había sido un boleto para que la autoridad de otro ganara terreno y que, a veces, las buenas intenciones disfrazan la vigilancia. Se sentó en el borde de la cama de su madre y por primera vez en años la tuvo cerca sin mediadores. Su pecho subía y bajaba con la lentitud de quien ha esperado demasiado. Le tomó la mano, notó su piel delgada como papel y sin palabras grandilocuentes prometió que no la dejaría sola otra vez. No era una promesa instantánea de redención, era el inicio de una decisión que habría de demostrar con actos.
Esa noche, mientras la casa volvía a su respiración nocturna, Adriano y Nina revisaron de nuevo las grabaciones. No por curiosidad morbosa, sino por necesidad de certeza. Las imágenes, vistas en la pantalla, confirmaron lo que el cuarto ya decía con voz grave. Lo que había ocurrido no era accidente, fue una estrategia de control disfrazada de cuidado. El rostro de Bianca, captado por las cámaras, aparecía tenso en los momentos en que reorganizaba el espacio. El movimiento de manos que fijaban objetos a la estructura del cuarto se repetía como un patrón. Adriano sintió en ese instante que dos cosas se abrían delante de él: la urgencia de actuar y la responsabilidad de reparar. No sería sencillo, no sería lineal. Había nombres, relaciones y un tejido social que se podía desgarrar con una sola confrontación mal hecha. ¿Cómo se enfrenta a quien es, en definitiva, parte de la familia? ¿Cómo restituir la dignidad de una persona mayor sin convertir la casa en un campo de batalla? En la oscuridad, con la pantalla encendida y la luz de la lámpara del sótano dibujando sombras largas, Adriano empezó a trazar un plan. No uno violento ni improvisado, sino uno que mezclara pruebas, apoyo externo y la reconstrucción de la presencia. Sabía que lo primero, ahora, era separar a quien cuidaba de quien manifestaba control. Sabía también que, para que la reparación fuese verdadera, debía existir reconocimiento y responsabilidad. Al cerrar los ojos, le vinieron a la cabeza recuerdos de Elena leyendo en la sala, de la risa de la mañana, de la manera en que dona Elvira tejía chifons para regalar a los vecinos. Aquellas imágenes no debían quedar reducidas a un inventario nostálgico. Necesitaban convertirse en la brújula que orientara la restitución de la casa y de los vínculos. En el borde de la cama, con el corazón apretado y la resolución fresca, Adriano dejó una instrucción a Nina. No digas nada a nadie por ahora. Déjame manejarlo con cuidado. Primero pondré más cámaras, esta vez con ángulos claros, y después traeré a alguien de confianza. No vamos a destruir nada sin pruebas y sin un plan para proteger a mamá. Nina asintió, con la mirada húmeda y la tranquilidad que da el saber que finalmente hay alguien que decide actuar. Cuando volvió a su habitación recogió el portátil y se sentó a ver una vez más las grabaciones del sótano. Sabía que al día siguiente la confrontación sería inevitable, pero también comprendió que debía ser preparada. No solo por él, sino por dona Elvira, por Nina y por la frágil red que aún sostenía a esa familia. El archivo de video era una voz que exigía ser escuchada, susurros en blanco y negro que pedían justicia, aunque la justicia no fuera un veredicto automático, sino el lento trabajo de devolver la palabra a quien la había perdido. Entonces, mientras miraba la pantalla por enésima vez, la imagen de su madre, esa mujer pequeña con un peinado que siempre olía a perfume viejo, apareció por un segundo mirando directamente a la cámara. Fue una mirada breve, sin teatralidad, que atravesó la distancia digital y se posó sobre él con la claridad de una llamada. En ese momento Adriano supo que no bastaba con enfado ni con decisiones apresuradas. Su regreso tendría que ser paciente, firme y con la claridad de alguien que, al fin, entendía lo que debía hacer. La decisión que Adriano tomó en la penumbra del hotel no fue un gesto impulsivo, fue el hilo de una responsabilidad que por fin dejó de enredarse en la excusa. Comprendió que las pruebas no solo exigían su presencia, sino también un modo de actuar que protegiera a su madre y respetara la dignidad de todos los involucrados. No quería convertir su casa en una escena de escarnio, pero tampoco quería que la verdad quedara recluida nuevamente entre paredes que la silenciaban. Llamó a un amigo de confianza, alguien que conocía la dinámica de la familia desde que Adriano era joven y que aquella noche respondió sin preguntas. Le pidió que viniera a la casa y que trajera a otra persona de confianza.
Un profesional que pudiera mediar y, si fuera necesario, acompañar los pasos a seguir. No se habló de juicios ni de titulares. Se habló de proteger a una mujer que había sido desplazada de su propia cotidianeidad. Mientras esperaba, reorganizó mentalmente cada decisión que había postergado por la carrera. Llamadas que pudieron haber sido menos urgentes, vuelos que pudieron haberse acortado, correos que podían haberse leído después. En el fondo de todo, una convicción nueva. La presencia no es un lujo que se compra con riquezas, es una acción que requiere tiempo y atención. La llegada de los amigos fue silenciosa, como la de quienes conocen una casa y saben que ciertas puertas deben atravesarse con cuidado. Se sentaron en el salón, y Adriano les mostró las imágenes. No eran espectáculos de violencia, sino huellas de control. Movimientos repetidos, gestos que cerraban espacios, la constante presencia de Bianca en los tránsitos que preocupaban. Nadie necesitó imágenes explícitas para entender que aquella vida había sido contenida. Hubo un acuerdo tácito. Primero, cuidar; segundo, comprobar; tercero, confrontar con calma. El plan que surgió mezclaba prudencia y firmeza. Se decidió no realizar un allanamiento dramático en la madrugada. Se optó por un encuentro en la casa, con pruebas a la vista y con una persona neutral para que hiciera de puente. Nina, pieza clave en la trama desde el inicio, fue informada. Su rostro reflejó alivio y aprensión, como quien sabe que la valentía trae consecuencias, pero que la pasividad ya no es una opción. Cuando Bianca entró en la sala un rato después, su postura fue la de siempre, segura, con una sonrisa que buscaba normalizar la escena. No parecía sorprendida. Muchas manipulaciones se sustentan en la rutina del convencimiento. Adriano la recibió con voz contenida. No gritó, no clamó. Le puso enfrente las grabaciones y le dijo con la calma de quien ya había visto demasiado: «Mira esto, explícame por qué mamá estuvo aquí abajo». Bianca miró primero a la pantalla, luego a Adriano, y su expresión cambió. Lo que siguió no fue una defensa encendida, sino una coreografía de justificaciones. Quería protegerla, temía que se cayera. Los médicos dijeron que debía descansar. Sus palabras estaban bien construidas, articuladas para sonar razonables. Pero la razón no borra la pérdida de agencia de una persona. Cuando Adriano la interrumpió con la evidencia de las cadenas rudimentarias en la esquina de la cama improvisada, algo en Bianca se quebró. No un llanto escénico, sino la rendición de quien ve que su argumento no resiste la cercanía del rostro de la verdad. No fue un instante de melodrama, fue una confesión en voz baja. Bianca habló de miedo, de la paranoia de quien pensó que si permitía la vida rondar sin control, perdería el poco poder que creía tener. Habló de una inseguridad que se había naturalizado en su corazón y que, con orgullo malentendido, tomó la forma de protección. Dijo cosas que no exoneraban, pero que explicaban. La casa era una plataforma de identidad para ella, y en su mente, permitir que la familia cuestionara su lugar equivalía a perderlo todo. Ese miedo la llevó a construir muros, y con la soberbia del que cree hacer el bien, a cerrarle la puerta a una mujer que había sido el centro de tantas historias familiares. Adriano escuchó y sintió una mezcla de rabia, pena y comprensión amarga. No buscó humillarla, pidió respuestas claras. La conversación, aunque dura, se mantuvo en un registro que evitó la venganza. Se pidió a Bianca que se retirara momentáneamente de la residencia mientras se definían pasos para la protección de dona Elvira. No se trataba de castigo inmediato, sino de crear espacio para alegatos, para que todas las voces fueran escuchadas sin que la presencia de una sola persona condicionara el proceso. Para Bianca, aquello fue un golpe,
Perder la casa a la que había tejido su autoridad significaba enfrentarse a la intimidad de sus propias decisiones. Adriano propuso además iniciar contacto con servicios que pudieran ofrecer evaluación y acompañamiento para su madre, no para delegar la culpa, sino para garantizar que la recuperación no fuera solo física, sino también emocional. Se buscó un profesional que pudiera orientar el proceso de restitución de la autonomía de dona Elvira, alguien que entendiera que recuperar la dignidad de una anciana no es solo levantarla de una cama, sino devolverle la voz para decir lo que quiere. Se acordó asimismo que Nina ocuparía un lugar central en esa transición. Ella, que había cuidado con lealtad, debía ser reconocida y protegida. La primera semana posterior al descubrimiento fue una mezcla de alivio y fragilidad. Adriano cambió radicalmente el ritmo de sus viajes. Canceló compromisos, delegó responsabilidades y por primera vez puso en primer plano la idea de la presencia como un trabajo diario. Se mudó temporalmente a la casa, no a un cuarto de hotel con comodidades impersonales, sino a la habitación cercana a la de su madre. Quería que su realidad de hijo se mostrara en actos, estar al desayuno, preguntar por las medicinas, acompañar en la mañana a las primeras salidas. Dona Elvira reaccionó a la libertad con una complejidad que nadie podría haber previsto. No fue un retorno sencillo ni instantáneo. Al principio mostró desorientación. Los días le parecían más largos. Los recorridos por la casa le generaban extrañeza. Hubo noches en que se despertaba y buscaba en la memoria habitual el olor de la cocina, la cacofonía de las voces familiares que ya no sonaban a su favor. A veces su mirada se perdía en el borde de la ventana y Adriano llegaba a su lado sin grandes discursos. Se sentaba y con la paciencia que la culpa había enseñado, le leía fragmentos de libros. Le recordaba historias de Elena, la mujer que una vez fue su compañera de vida. El proceso de recuperación fue, en consecuencia, lento y humano. Se incluyeron pequeños actos cotidianos que parecían triviales, pero que eran verdaderos ejercicios de restitución. Elegir la ropa por la mañana, decidir si salir al jardín o quedarse en la sala, volver a tocar la paleta de colores que había guardado por años. La pintura fue un don que regresó con suavidad. En la mesa del taller improvisado, dona Elvira redescubrió la textura de los pinceles y con ellas la libertad de mover la mano sin preguntar permiso. Pintar fue, para ella, un gesto político. La elección de un color era un recordatorio de que su gusto seguía vigente. Nina se convirtió en una compañera inamovible de ese proceso, no solo porque había sido quien advirtió primero, sino porque su presencia se transformó en amparo y contención. Adriano, en un gesto que compensaba años de ignorancia más que actos justos, ofreció a Nina condiciones laborales dignas, un contrato claro, reconocimiento público dentro de la casa y la posibilidad de acceder a cursos que ella siempre había deseado. No fue una dádiva, fue un ajuste de las cuentas emocionales que la familia había dejado en rojo. Nina aceptó con humildad, pero también con la satisfacción de quien ve que su palabra fue escuchada y valorada. La relación entre Adriano y Bianca no se rompió en términos de violencia dramática, pero sí se resquebrajó en lo necesario para que la verdad fuera una base de reconstrucción. Bianca dejó la casa por un tiempo, se fue a un apartamento que conocía con la intención de reevaluar su lugar y sus decisiones. No hubo escenas de expulsión pública ni escándalos que ensuciaran el proceso. Hubo, en cambio, una separación que exigía confrontación psicológica. Adriano, fiel a la convicción de que las personas pueden equivocarse sin dejar de ser humanas, insistió en que Bianca debía tomar responsabilidad, reconocer el daño, mostrar disposición a reparar
y, sobre todo, trabajar en las raíces que la llevaron a justificar el control. Ella lo hizo a su modo, con discursos, con silencios, con consulta profesional y con la distancia que a veces es necesaria para mirar el propio rostro sin reflejos ajenos. No se prometió una justicia de películas, no hubo escenas de cárcel inmediata ni redenciones milagrosas. La reparación implicó, más bien, la construcción de un itinerario. Bianca realizó terapias, sostuvo encuentros con quienes se habían visto afectados por sus actos, y con el tiempo ofreció disculpas sinceras a dona Elvira. La anciana, por su parte, enfrentó el perdón con la gravedad que merece. Perdonar no era olvidar, ni permitir el regreso del control. Era, si acaso, dejar que la vida siguiera su curso sin que el rencor gobernara cada gesto. Hubo momentos en que ambas se sentaron a hablar, en los que la tensión se mezcló con la curiosidad de dos mujeres que por generaciones distintas dejó huellas en la misma casa. Adriano aprendió a traducir su culpa en actos concretos. Bajó el ritmo de su agenda, sí, pero no solo como gesto simbólico. Reorganizó la manera en que su empresa delegaba, contrató a gestores que podían sostener procesos sin que su presencia fuese la única palanca, y se comprometió a reservar fines de semana para su familia. Además, instauró una regla sencilla en la casa. Las decisiones sobre el cuidado de una persona no podían tomarse unilateralmente. Un consejo familiar, con profesionales externos cuando fuera necesario, debía intervenir. Fue una lección dura, pero también efectiva. La gobernanza del hogar dejó de ser un comodín emocional para pasar a ser una responsabilidad compartida. La comunidad que rodeaba la mansión tomó nota. Vecinos que antes saludaban con cortesía distante empezaron a acercarse y a ofrecer pequeñas invitaciones. Un té en la tarde, una caminata por el parque cercano, una exposición de arte local donde dona Elvira fue invitada a mostrar algunos trabajos. Esas salidas cortas tuvieron un efecto en la recuperación mayor al que cualquiera hubiese imaginado. La vida pública devolvía rostros a la mujer que había sido contenida. Al mostrarse, recuperaba también el derecho a ser vista. En esa red de cuidados, la figura de Nina fue reconocida públicamente. Adriano organizó una pequeña reunión con la plantilla de la casa y con vecinos, donde dio las gracias sin excesos y con la humildad de quien reconoce una deuda emocional. Ofreció, además, recursos para la formación de Nina, cursos que ella misma había declarado que le interesaban, ayuda para estudios y una propuesta de trabajo que le daba autonomía y dignidad. Nina, que nunca buscó aparecer en los titulares, aceptó con la serenidad de quien sabe que el reconocimiento verdadero no necesita luces estridentes. El proceso de reconstrucción también incluyó la revisión de sistemas domésticos. Las cámaras quedaron instaladas, pero su uso fue redefinido. Ya no eran ojos de control, sino instrumentos para la seguridad compartida. Su manejo se centralizó en manos de la familia, con protocolos escritos y con límites claros. Fue una forma de convertir lo que había sido instrumento de investigación en herramienta de prevención. Adriano redactó esas reglas con la ayuda de su amigo mediador y con la anuencia de su madre. La idea fue simple. La tecnología puede proteger, sí, pero nunca debe usurpar la autonomía de una persona. Con el tiempo, la casa recuperó su ritmo. Hubo, por supuesto, recaídas emocionales, días en que dona Elvira prefería la habitación y no las conversaciones, momentos en que la memoria le jugaba malas pasadas y volvía a confundir fechas o nombres. Pero también hubo avances, un paseo al mercado de flores donde escogió personalmente rosas para la mesa, una tarde entera dedicada a una pintura que luego colgaría en la pared del salón. Una llamada telefónica donde, por primera vez en años, llamó a una vecina con la familiaridad de quien reclama una receta de cocina.
Cada gesto fue un ladrillo más en la construcción de una vida que había sido interrumpida. Adriano y su madre discutían a menudo la figura de Elena, la mujer que había sido compañera y que más de una vez había enseñado a todos que las casas se sostienen con afectos, no solo con finanzas. Aquellas charlas fueron bálsamos. A veces, Adriano confesaba su culpa y su temor a no hacerlo bien. Dona Elvira, con la sencillez de quien ha aprendido a sobrevivir y perdonar, le pedía que no se flagelara eternamente. «Haz lo que tengas que hacer ahora», le decía, más interesada en el presente que en los reproches. Fue una lección de humildad para el hijo. La historia, sin embargo, no terminó con una reconciliación perfecta. Las relaciones familiares se transformaron. Algunos miembros tomaron distancia, desconcertados por el escándalo. Otros se acercaron con la voluntad de aprender. La familia, como toda estructura, requirió tiempo para reorganizarse. Lo que quedó claro fue una certeza. El dinero no es antídoto contra la soledad ni contra la pérdida de voz. Las vidas acomodadas pueden contener grietas invisibles y la única reparación posible es la presencia sostenida y la escucha activa. En la esfera pública, Adriano decidió hablar con cautela. No buscó transformar esa experiencia en espectáculo. Rechazó la idea de publicar las imágenes porque entendió que la dignidad de su madre era más valiosa que la satisfacción de exponer a quien había obrado mal. En su lugar, optó por apoyar una iniciativa local que trabajaba con personas mayores y cuidadores, sin hacer público el vínculo directo. Fue una manera de invertir lo sucedido en prevención, donar recursos, financiar programas de acompañamiento y respaldar campañas de concientización sobre el aislamiento de ancianos. No fueron gestos para lavar culpas, sino decisiones tomadas con la intención de que otras casas no repitieran el silencio que casi les cuesta la palabra a quien lo merecía. Bianca, por su parte, vivió sus noches como quien intenta recomponer un espejo roto. No fue un personaje que desapareciera en la noche. Reapareció en encuentros privados, con la voluntad de reparar y la dificultad de sostener un proceso que implica mirar las propias fallas. Con el tiempo, se involucró en trabajos comunitarios modestos, asistió a sesiones de terapia y en alguna ocasión visitó a dona Elvira para pedir perdón de forma sincera. Aquellas visitas no siempre fueron felices. Algunos encuentros fueron tensos, otros frágiles. Pero existió, por parte de Bianca, un reconocimiento. Las buenas intenciones nunca pueden avalar el control. Los vecinos, testigos también de una transformación, actuaron como un coro de pequeñas atenciones. En una tarde de primavera, organizaron una merienda en la vereda donde dona Elvira fue el centro sin que nada de ello le implicara vergüenza. Se sentó en una silla rodeada de flores y de personas que la saludaban por su nombre, y por un rato fue de nuevo la mujer que entretenía con historias de antaño, sin que nadie la objetivara por su edad. El cambio más profundo ocurrió en Adriano, que rediseñó su vida en torno a prioridades diferentes. No dejó de trabajar. La economía no desaparece, pero decidió poner límites firmes al ritmo que antes lo devoraba. Empezó a asignar bloques de tiempo para su familia, hizo del domingo un día sagrado para acciones pequeñas. Desayunos largos, entrevistas con su madre sobre libros, caminatas por el jardín. Aprendió a escuchar sin respuestas automáticas, a preguntar menos ¿qué hacer? Y más ¿qué quieres tú? Y esa escucha transformó la manera en que su madre se movía por la casa, menos insegura, más protagonista. Con el paso de los meses, la relación entre Nina y la casa se consolidó. No solo recibió una mejora en condiciones laborales, sino que se volvió interlocutora en la toma de decisiones. Fue invitada a participar en un comité familiar para pensar en la seguridad y el bienestar domiciliario.
Su valentía silenciosa recibió, además, un reconocimiento económico que la ayudó a cumplir un viejo sueño, una formación que le permitiría dar un paso profesional que jamás se había atrevido a considerar. No fue un regalo, fue la restitución de la confianza que había sido la base de su trabajo. Dona Elvira, en una tarde de verano, colgó uno de sus cuadros más queridos en la sala. Era una pintura de flores, con el color amarillo dominante, como si quisiera gritar que aún existía alegría posible. Al verla, Adriano supo que el proceso había valido la pena. No porque se hubiese borrado el pasado, sino porque, entre las costuras, se habían tejido nuevas formas de estar. La dignidad, restaurada con paciencia, mostraba que la libertad puede volver aunque deje cicatrices. Hubo, sin embargo, momentos de reflexión que nunca se desvanecieron. Adriano supo que lo ocurrido no era un caso aislado, podría estar pasando en otras casas, donde el lujo sirve de cortina para historias semejantes. Se preguntó por la responsabilidad social de quienes viven con privilegios. ¿Cuántas voces quedaron en silencio por la confianza ciega en lo que aparenta ser cuidado? Esa pregunta lo llevó a hablar con amigos, a compartir la experiencia con discreción y sobre todo a insistir en que la presencia era un valor que no admite posposición. La casa finalmente dejó de ser un mausoleo de apariencia y se transformó de nuevo en un lugar de tránsito de afectos. No recuperó la ingenuidad de antes ni debía hacerlo. La lección aprendida fue dura, y la memoria de lo sucedido quedó como una advertencia y como un recordatorio de urgencia. Vigilar, sí, pero con humanidad. Proteger, pero sin anular. Cuidar, sin sustituir la voluntad de quien recibe el cuidado. Meses después, en una tarde clara, Adriano acompañó a su madre a una pequeña muestra de pintura en un centro cultural cercano. No fue una inauguración ostentosa, sino una exposición modesta donde la gente del barrio se acercó a ver obras que hablaban de tiempo, de memorias y de flores. Entre los cuadros, el de Dona Elvira colgaba con discreción, pero brillaba por la forma en que había sido pintado, con libertad para elegir trazos. Ver a su madre tomando el té, sonriente, rodeada de personas que la llamaban por su nombre, fue la confirmación de que la restitución puede ser lenta, pero efectiva. La historia dejó también una enseñanza para quienes observaban desde fuera. El episodio no fue un relato de villanía absoluta, ni de heroísmo instantáneo. Fue la crónica de cómo la negligencia y el miedo pueden transformar actos de apariencia protectora en formas de violencia simbólica. Hubo fragilidad en todos los rincones, en la culpa del hijo, en la inseguridad de la nuera, en la valentía contenida de la empleada, y, justamente por esa complejidad, la solución no fue binaria. Requirió acompañamiento, reconocimiento del daño, y sobre todo, la reconstrucción de las redes de afecto. A la hora de cerrar este capítulo, la casa ya no es la misma. La lámpara del salón brilla con un color más cálido. Hay un banco en el jardín donde Adriano se sienta a leer los domingos. Nina cursa asignaturas que la acercan a su sueño. Bianca, aunque lejos de la cotidianeidad inmediata, trabaja en reconstruir el sentido de sus actos, y Dona Elvira pinta con la libertad de quien ya no necesita permiso para ser. No es un final triunfal, es más bien una continuidad honesta. Antes de despedirnos, hay una pregunta que queda abierta y que vale la pena responder con actos más que con palabras. ¿Qué haríamos si fuéramos testigos de algo semejante en nuestro propio entorno? No se trata de convertirse en vigilantes sin criterio, sino de comprender que la sospecha merece ser atendida con prudencia y con firmeza. Documentar, hablar con quienes puedan ayudar y sobre todo no relegar la palabra a la indiferencia son pasos sencillos que pueden salvar vidas. Tomar nota de patrones, acompañar a quien alerta
y ofrecer presencia. Si alguna vez dudaste en intervenir por miedo a entrometerte, recuerda que la falta de acción también tiene consecuencias. Si esta historia te movió, compártela. Que la conversación llegue a otros hogares, que la presencia deje de ser un lujo y se convierta en una práctica cotidiana. Las casas se sostienen con afectos vigilantes y con el valor de no mirar hacia otro lado.